La inflación en Estados Unidos alcanzó el 9,1% en 12 meses, su nivel más alto desde 1981. El 1 de julio ya no va a tener para pagar sueldos, para pagar servicios, para pagar la deuda. Así lo advirtió la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen. La recesión de Estados Unidos es ahora inminente. Hola familias, todo está apuntando para que haya una caída peor que la del 2008. Estados Unidos está en caída libre, todo está yendo mal con el país. Lamentablemente nuestros hermanos latinos son los que más sentirán el golpe y si no se le pone un freno a esto será una de las caídas más vergonzosas que cualquier imperio ha tenido en el pasado. Inflación por los cielos, los sueldos han sido reducidos considerablemente por los últimos 24 meses, la gasolina sigue subiendo y por si fuera poco, los criminales salen aún sin fianza. Ladrones pueden robar hasta $1,000 sin que los metan a la cárcel. Por ejemplo, en la ciudad de San Antonio propusieron una ley llamada la Proposición A que le da la libertad a los criminales de robar hasta $750 de las tiendas, o sea que San Antonio, Texas, una ciudad hermosa, limpia y sin crimen, se llenará de bandidos que andarán robando y la policía no podrá hacer nada. Pero además del crimen, lo que deja a muchos estadounidenses sin poder dormir las noches es la economía, ya que los precios de las viviendas recientemente experimentaron su mayor caída anual en más de una década. Los precios medios de la vivienda se desplomaron hace un par de meses y la demanda hipotecaria está en caída libre, pero déjame te explico algo. Entonces, todo esto está pasando junto con los temores de una inminente crisis de la deuda. Es importante entender exactamente qué está ocurriendo en Estados Unidos, donde los precios de las viviendas siguen cayendo, mientras que bancos grandes del país como JP Morgan están advirtiendo que Estados Unidos puede empezar a incumplir su deuda por primera vez en la historia. En primer lugar, cuando se trata de los precios de las viviendas, es probable que todo este año sea muy complicado por razones muy importantes. La primera razón son las tasas de intereses. Es evidente que las tasas hipotecarias han aumentado rápidamente con la subida más alta en la historia en los intereses para comprar casas. Y los estadounidenses actualmente están pagando las mismas tasas que tuvo el país a principios y mediados de la década del 2000. La diferencia esta vez, a diferencia de hace 20 años, es de que los precios de las viviendas ya no son de $180,000, sino que ahora estamos hablando de $400,000 por una casa solamente. Además de eso, vale la pena mencionar que el 70% de los propietarios e inquilinos dicen que no aceptarán la tasa hipotecaria por encima del 5%, o sea que son gente que están esperando. Sin embargo, la tasa hipotecaria actualmente es aproximadamente del 6.3%. La segunda razón es que la gente tiene menos dinero que antes. Una encuesta recientemente encontró que el 60% de los estadounidenses se quedarán sin ahorros de emergencia para el final de este año. Y la mayoría que cuenta con un poco o con algún ahorro para la jubilación también se le acabará. Además de esta alarmante realidad, hay que añadir que casi el 70% de las personas encuestadas dijeron que el día de hoy están ahorrando cada vez menos dinero debido a la inflación, lo que básicamente significa que habrá menos dinero para gastar en la casa. La tercera razón son los crecientes despidos en todo el país. Por si el panorama no fuese lo suficiente oscuro, los despidos se han multiplicado en los Estados Unidos, siendo las compañías tecnológicas las que más han despedido gente. Además de eso, las solicitudes de empleos también están aumentando terriblemente. Y la cuarta razón es el inventario de las casas actual en el mercado. Sorprendentemente, el inventario de viviendas disponibles ha disminuido con cada mes que pasa y ha visto cómo los compradores se han estado arrebatando las últimas casas que quedan en el mercado. Lo escuchaste bien, el inventario todavía sigue bajo en la mayoría del país, lo que significa que todavía el interés de los compradores es más grande que el de los vendedores. Han habido colapsos en el país, pero solo han sido en lugares muy específicos donde los dueños estaban pidiendo cantidades súper exageradas. Y meramente no han sido colapsos, sino han sido correcciones de precio, lo que significa que el mismo mercado controló a los vendedores alocados que estaban pidiendo demasiado por estas casas. Ahora, quiero decirte que si vives en Estados Unidos, este es el momento más indicado para que compres tu casa.
El inventario es suficiente y los dueños que necesitan vender no pueden vender sus casas porque no hay muchos compradores. Y es el momento en el cual tú puedes ofrecer mucho menos por una casa y pedir muchas reparaciones y pedir aún que se te paguen los gastos de cierre para tu casa. Ahora, tú te preguntarás, oye Samuel, pero un día nos dices que el mercado está colapsando y otro día nos dices que el mercado está muy bueno. Y la razón de esto es porque el mercado siempre está bueno para alguien y a la misma vez el mercado siempre está colapsando para alguien. Y déjame explicarte, cuando hay colapsos inmobiliarios y los precios bajan, el mercado es muy malo para los dueños que quieren vender. Pero a la misma vez, ese colapso es la mejor oportunidad para los compradores que andan buscando casa porque aprovecharán la caída. Ahora, tú te preguntarás, ¿quién está sufriendo ahorita mismo? Ahorita están sufriendo los dueños de casas que necesitan vender. Por ejemplo, personas que se van a mover de estado, personas que los cambiaron de trabajo y tienen que irse a vivir a otra ciudad. Estos dueños están sufriendo porque los compradores actuales son muy exigentes y son muy pocos. ¿Y por qué hay muy pocos compradores? Principalmente son dos cosas. Uno, supuestamente siguen esperando el colapso de precios desde el 2015, imagínense, y no ha llegado. Recuerda que hay gente que ha esperado el colapso desde el 2015 y las casas siguieron subiendo. Después juraron que cuando pegó el COVID todo iba a caer y las casas tuvieron la subida más agresiva en la historia del mercado de las casas en Estados Unidos. Después de eso, esta misma gente dijeron que se iban a esperar al colapso de la inflación, el cual según iba a traer los precios para abajo, pero lo que no saben es de que la inflación significa que todo sube de valor, incluyendo las casas. Por eso se llama la crisis inflacionaria. Ahora que los intereses subieron, esos compradores que han esperado años para comprar ya no pueden comprar, y no tan solo eso, sino que todavía están diciendo que esperarán a que los intereses bajen, pero la realidad es de que antes de que bajen los intereses podrían llegar hasta el 17% como en los años 80, cuando Estados Unidos tuvo el mismito problema de inflación y cometieron los mismos errores y lo trataron de arreglar de la misma manera que lo están haciendo ahorita. Así que tú podías estar esperando y pueden pasar 10 años y a lo mejor en 10 años ahora sí va a ser muy tarde para que compres casa. Así que si tú vives en Estados Unidos y todavía estás rentando, una de las soluciones para obtener la independencia financiera y de que no sufras en tu vejez es comprar tu propia casa. Cuando compras tu propia casa obtienes un préstamo hipotecario el cual te dará un pago fijo por 30 años. Y ya sé lo que estás pensando, los impuestos y el seguro subirán. Claro que sí, también la leche subirá, también los huevos subirán, también los tacos de carne asada con guacamole y pico de gallo subirán, pero el pago del préstamo no subirá. O sea que nadie te vendrá a subir el pago de tu casa cada año, a pesar de que las rentas suban el doble en 5 años, tú tendrás el mismo pago y no sufrirás este masacre inmobiliario. Así que te recomendamos que aprendas cómo puedes comprar tu casa. Puedes aprovechar el curso completo de cómo comprar tu casa, el cual tenemos en la descripción del video. En este curso aprenderás no tan solo cómo funciona el proceso exacto de comprar tu casa, sino que aprenderás cómo obtener el interés más bajo en tu préstamo, especialmente ahorita que están por los cielos, y cómo tener tu casa sin pagar enganche también. En este curso también aprenderás una estrategia para que tu agente de bienes raíces te devuelva dinero cuando compres tu casa. Así que dirígete a la descripción del video y échale un vistazo a este curso, pero no te vayas. Ahora, tomando en cuenta que no está sucediendo lo mismo en todo el país y que hay algunos lugares donde las casas siguen subiendo y otros lugares donde las casas están cayendo, vamos a hablar lo siguiente. Para poder saber cuánto están cayendo los precios de las viviendas, la página de Redfin informó recientemente que el precio medio de venta de las viviendas en los Estados Unidos cayó al 3.3% en el último par de meses, a $400,000. Esta fue la mayor disminución año tras año desde el 2012. Ahora, esto solo es el promedio en todo el país, lo que significa que algunas áreas estamos viendo disminuciones mucho peores. Por ejemplo, el precio promedio en Boise, Idaho ha caído un 15%, en Austin ha bajado un 14%, en Sacramento un 12%, en Oakland, California un 10%.
Además, las ventas de las casas pendientes también han disminuido en todo el país. Por lo tanto, los compradores están ofertando mucho menos, lo que resulta que los vendedores tengan que reajustar su precio para poder concretar esa venta. Sin embargo, incluso con unos precios que siguen cayendo, la mayoría de los vendedores todavía se niega a poner su casa a la venta porque eso significaría renunciar a su hipoteca existente donde tienen un interés muy bajo. Redfin sugiere que la disparidad entre los precios de las casas y las hipotecas es lo único que está evitando que el mercado de la vivienda entre en una caída libre total y que los compradores tengan prácticamente que pelear entre sí para poder comprar una casa. Sin embargo, todo esto es el comienzo, ya que muy pronto las cosas se volverán mucho más caras para las personas que tienen un buen puntaje de crédito. Hace pocas semanas se anunció una polémica regla que obligaría a los compradores de viviendas con buenos puntajes crediticios a pagar tasas y tarifas hipotecarias más altas, para así subsidiar a aquellos con calificaciones crediticias más bajas, que también están comprando casa. Esto suena como algo increíble que nunca nos hubiéramos imaginado que sucedería en Estados Unidos, y la gente aún no lo sabe de dónde se originó esta regla, ya que parecía haber salido de la nada. Entonces, hablando ya más técnicamente, para comprender lo que está pasando, las personas deben familiarizarse con el término llamado ajustes de precio a nivel de préstamo. Estos se introdujeron hace 15 años después de la crisis hipotecaria del 2008 para compensar los riesgos de prestar dinero. Básicamente, estos ajustes protegen a los prestamistas para que puedan cobrar tarifas basadas en la probabilidad de que alguien no pague su préstamo. En general, cuanto más bajo es el puntaje de crédito, mayor el riesgo del préstamo, y cuanto mayor el puntaje, es menor el riesgo para los prestamistas. En enero de este año se implementaron nuevos cambios para la interpretación de un buen crédito y el mal crédito. Y en muy pocas semanas, cuando estos ajustes empiecen a aplicarse, la mayoría de los beneficios irán a aquellos con mal crédito. Por supuesto, la causa de esta polémica ley viene desde Washington. Se trataría de que Joe Biden quiere redistribuir los costos de los préstamos de alto riesgo con los propietarios de viviendas con buen crédito. Ahora, es necesario explicar qué pretende esta nueva ley para que la gente no se confunda, pero la gente con mal crédito aún terminará pagando más tarifas que las personas con buen crédito, pero las personas con buen crédito ahora obtienen menos beneficios que antes, y las personas con mal crédito terminan viendo un ligero ahorro. Para hacerte una explicación mucho más clara, pongamos el ejemplo de los gastos de cierre. Supongamos que antes la gente con buen crédito para comprar su casa solamente tenían que pagar $5,000 de gastos de cierre. Ahora, con esta nueva ley, van a pagar tal vez $8,000 de gastos de cierre. Para esos $3,000 extra que están pagando, se les pasen a las personas con mal crédito, y estas personas que antes pagaban $8,000 ahora paguen $5,000. Entonces, se está beneficiando a las personas con mal crédito con el buen crédito de las personas responsables que han pagado todas sus deudas desde el principio. Ahora, regresemos a hablar de la economía en general. Como país, Estados Unidos se está quedando rápidamente sin dinero. Las estimaciones actuales nos dicen que podría suceder ya en junio, que está prácticamente ya a pocas semanas de comenzar. Todo esto se debe al techo de la deuda, que es la cantidad máxima de dinero que los Estados Unidos puede pedir prestado para pagar todas sus obligaciones, como la seguridad social, los beneficios de Medicare, los salarios militares, los intereses de la deuda nacional y un montón de otros servicios que el país necesita para seguir funcionando. Sin embargo, una vez que se alcanza el límite de la deuda o se alcanza el techo, esos servicios ya no pueden financiarse, hasta el punto de que eventualmente tengan que comenzar a recortar y cerrar los servicios para conservar su dinero. Esto fácilmente podemos compararlo a alguien que se queda sin dinero en una cuenta bancaria después de llevar todas las tarjetas de crédito al tope, y luego esta persona lucha por encontrar lo que se pueda para mantenerse a flote, excepto que en esta vez, en vez de ser una simple persona, se trata de todo el país. La solución a esta situación sería simplemente elevar el límite de la deuda y pedir más prestado, pedir más dinero para pagar todo lo que se debe, pero eso requiere a ambas
ambas partes, o sea, los demócratas y los republicanos, tanto el gobierno también como la Reserva Federal, y tienen todos que aceptar los términos de esta complicada ley. Y la gente común es la que paga el precio de este desastre. Los republicanos en la Cámara de Representantes dicen que apoyarán elevar el techo de la deuda si los demócratas reducen los gastos y eliminan los préstamos estudiantiles, que básicamente es dinero regalándole a los estudiantes. Pero los demócratas dicen que ellos simplemente quieren mantener todo así como está y elevar el techo de la deuda igualmente. El banco JP Morgan Chase pronostica que lo que probablemente va a pasar es de que el techo de la deuda se convertirá en un grave problema en muy poco tiempo, y que el debate sobre elevar el techo y el proyecto de la ley de financiamiento federal se expandirá hasta acercarnos de forma muy peligrosa al plazo final para elevar la deuda. Como resultado, los préstamos del Tesoro al gobierno de los Estados Unidos están aumentando. Están advirtiendo sobre la posibilidad de que no puedan ponerse de acuerdo a tiempo y no cumplan con uno de estos plazos de deuda, lo que sería desastroso. Así como señaló el New York Times, violar el límite de la deuda llevaría a un primer incumplimiento para los Estados Unidos, creando un caos financiero en la economía global. A pesar de que los Estados Unidos nunca han incumplido su deuda, en el 2011 se acercaron tanto a incumplirla que la agencia de informes crediticios S&P rebajó al país de su clasificación de AAA a AA+, significando que Estados Unidos corría un leve riesgo crediticio. Además, otras agencias mostraron su preocupación a medida que la crisis de la deuda seguía empeorando. Tras ese anuncio, los tres índices bursátiles cayeron entre 5 y 7% en un solo día, y el presidente de la S&P renunció poco tiempo después. Ahora, el mercado cree que hay 2% de probabilidades de que las dos partes, los demócratas y los republicanos, no estén de acuerdo y no cumplan con su deuda, que desafortunadamente es la más alta que jamás haya existido en la historia de los Estados Unidos. Pero todo esto nos llevaría a lo que se conoce como la fecha X, que es simplemente el día en que los Estados Unidos se queda sin dinero, y eso está llegando mucho más rápido de lo que esperamos. Entonces, para los estadounidenses comunes, todo esto significa que en realidad solo hay tres posibles escenarios. El número 1 es de que los demócratas cedan, el número 2 es de que los republicanos cedan, y el número 3 es de que es más probable que ambas partes tendrán que unirse a dar concesiones y resolver esta situación preocupante. Además de eso, también vale la pena mencionar que alcanzar ese límite del techo de la deuda no es nada nuevo para los Estados Unidos, y han estado pasando regularmente durante los últimos 100 años. De hecho, la última vez que pasó esto fue a finales del 2021, cuando el gobierno alcanzó su límite máximo de deuda de 28 trillones de dólares. Luego, después de meses de debates, detenciones, reinversiones y cortes de gastos, finalmente acordaron a un nuevo límite máximo de deuda hasta que esto también se agotó. Y ahora necesitan pedir aún más. Esta es la situación en la que exactamente nos encontramos en el día de hoy. Ahora, aunque el escenario más probable es de que ambas partes pasen unas semanas o meses negociando para luego terminar decidiendo en el límite de tiempo. En el improbable escenario más pesimista, donde no podrían ponerse de acuerdo sobre el presupuesto y terminen perdiendo el pago, las consecuencias tendrían un impacto en todo el mercado y básicamente en todo el mundo. Un escenario así haría aún más costoso para el gobierno pedir dinero prestado, porque de repente Estados Unidos demostraría ser un riesgo crediticio. Básicamente, al mercado de valores realmente no le preocupa esta situación hasta que las cosas se pongan realmente mal. Y lamentablemente, todo el tema del techo de la deuda se ha convertido en una situación política entre demócratas y republicanos para poder determinar los gastos de sus agendas. Lo que verdaderamente podemos esperar es de que los republicanos y los demócratas se pongan de acuerdo para ya no seguir gastando tanto dinero y que no vayan a fallar en los pagos, porque el día que empiecen a fallar en los pagos, todo el mundo desconfiará de Estados Unidos y será el colapso más grande financiero, donde ahora sí todos los que no le ponemos atención a la política, ahora sí vamos a estar clamando y vamos a estar llorando y vamos a estar gimiendo pidiendo de que se arreglen las cosas. Así que
familia, si quieres aprender más de lo que se está gastando en Estados Unidos y cómo el gobierno gasta ese dinero, hay un senador, el senador de Texas, Ted Cruz. Ted Cruz explica perfectamente bien y es uno de los que están peleando fuertemente para que el gobierno ya no siga pidiendo prestado. Es bastantísimo en las cosas que gasta el dinero, y Ted Cruz es uno de los que pelea. Puedes buscar ahí en YouTube Ted Cruz deuda y ahí te va a salir todos los debates que él ha tenido en el Senado y cómo está peleando fuertemente por eso. Muchas gracias por llegar al final de este video. Eres genial, ya lo sabes. Así que también vámonos a la descripción del video, donde te tengo información importantísima para que puedas comprar tu casa, el curso de cómo puedes comprar tu casa. Estamos hablando de la deuda, y si tú debes dinero, hay una ley, así como el gobierno pasa muchas leyes, hay una ley que te protege para que no pagues tus deudas. Es increíble. Ahora, si quieres más información acerca de esto, de cómo no podrías pagar tus deudas y olvidarte ya de ellas, bueno, ahí en la descripción del video te tengo el video de la consolidación de deuda, te tengo el seminario que tuvimos para que tú aprendas y puedas investigar cómo es de que puedes lograr esto. Así que vámonos a la descripción del video y nos vemos hasta el próximo video también. Hasta luego.